Muy bien. Bueno, vamos a esperar que se vayan sumando los participantes. Vamos a ver que el número va creciendo. Vamos a reiniciar el ciclo del segundo semestre. Así es. Así que vamos. Pasamos el receso de invierno. Claro, sí, el largo invierno. El largo invierno, el que viene ahora en Ucrania. Sí, Ucrania, Carlitos, en Europa también. Combate en frío Europa. va a estar bueno eso. Bueno, estuve releyendo Tigres en el Barro otra vez. He vuelto a la fuente. No hay. Ay, yo no sé. Después vamos a hablar. Claudio nos va a iluminar en el tema. Yo encuentro que vale la pena volver a las fuentes. ¿Viste? Hay ahora otra vez volvieron a aparecer los nombres. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Que está congelado. Está congelado todavía, sí. Anticipó la guerra de invierno. Claro. Ahí está, ahí sí, ahora sí. Hola, Juan. Conectate el micrófono. Está sin sonido. Buenas. Hola, ¿cómo te va? Ahora sí, ¿qué tal? Sí, che, vamos a hablar de Ucrania cuando acaban de salir el radiograma ese donde dicen váyanse todos a su casa que ya no hay plata. Así fue el 2001, Fabián. Así fue el 2001. Así fue el 2001. Bueno, te lo puedo contar en primera persona. Vamos. Podemos hacer una pequeña. Creo que ya estamos con todos los participantes cargados. Así que podemos. Bueno, lo que pasa es que podemos hacer algo, y mientras tanto en otros lugares, mientras estos hechos ocurren de los que vamos a hablar, en otros lugares ocurre una guerra. ¿no? En Twitter, Eisa defiende el Fondef, pero bueno, está todo bien. Y Lawrence habla maravilla de los rusos. Bueno, está bien que defienda el Fondef, no, el problema es que está sin fondos, está desfondado el Fondef, pero no alcanza. Bueno, vamos, chicos. Ahí está el problema. Dale, vamos. Bueno, muy bien. Bueno, ya tenemos un número interesante de participantes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de esta segunda etapa del año. Como hablábamos con Claudio, que es como empezamos el segundo semestre de estos ciclos. Hubo una discusión interna dentro del grupo para ver el tema, pero nos parece que queremos cerrar o continuar y cerrar el tema Ucrania, el conflicto de Ucrania, que increíblemente no estamos hablando del pasado, sino estamos hablando del presente, sigue vivo, sigue caliente, es una guerra caliente, no es fría, y todavía no se resuelve, y no sabemos, y no son claros hacia dónde vamos, a dónde puede terminar. Es probable que si esto continúa más fuerte, es un momento bisagra en la historia, veremos qué es lo que ocurre. Ese es el análisis que va a hacer Fabián, Juan y Claudio. Yo voy a acompañar Horacio Sánchez Mariño, que estaba también anunciado, lamentablemente tuvo que viajar, no va a poder estar con nosotros. Así que, bueno, sin más, la idea ya es empezar. El orden va a ser Claudio Pascualini, nos va a dar una visión militar del conflicto, y por supuesto estratégica y política, ¿no? Y Fabián Fabián Calle y Juan Bataleme van a hacer el análisis correspondiente, y yo voy a cada tanto alguna pregunta o algún comentario iré introduciendo. La idea es que, y por supuesto que recibiremos las preguntas por parte del público, como siempre hacen. Tenemos el chat y tenemos preguntas y respuestas, y las iremos contestando a la medida que nos van llegando, una vez que cada uno termine su exposición. Así que bueno, sin más, gracias por venir a quienes participan del seminario, y a los que van a hablar, a Juan, a Fabián y a Claudio, les agradezco también que también participen, donemos este tiempo
de calidad, que es de un día viernes, como dijo Fabián. Bueno, sin más, Claudio, todo tuyo, tu presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Me voy a apoyar en algunos mapas para ir explicando lo que ha pasado estos 6 meses, un poco y la situación actual. Así que les pido un momento para encontrar la exposición. Bueno, no me está dejando llegar hasta el programa. A ver. Claudio, ¿querés que arranque yo y buscás tranquilo lo tuyo? Claro. Sí, no puedo hablar sin los mapas, lo que pasa es que los mapas lo hacen, por no, supuesto, pero mucho más interesante. Vale la pena que lo muestres. Arranco yo y lo buscás tranquilo. Bien. Pero no sé por qué al poner compartir no me está apareciendo, no me aparece la presentación. Bueno, ahí está, ahí aparece. Ahí entra. Ahí apareció, ahí bueno. Viste, lo hiciste público el problema y apareció la solución. Se asustó la máquina. Bueno, mientras va apareciendo el modo presentación, ahí estamos. Les comento, bueno, que en estos 6 meses podemos dividir esta guerra en 2 grandes momentos. Un primer momento que fueron prácticamente las primeras 4 o 5 semanas, donde hay una guerra con gran movimiento, una guerra de maniobras, una invasión realmente en todos los frentes, donde toman, como dice el gráfico, 120.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, además del que ya tenían conquistado Crimea y la zona de Donetsk y Lugansk. Entonces, 4 o 5 semanas, 120.000 kilómetros cuadrados. Este primer momento tiene 2 fases. Una primera fase en la cual el objetivo era, por supuesto, tomar Kiev. El resto acompañaba. El objetivo era tomar la capital, cambiar el gobierno y con eso hacer que colapse y se rinda toda Ucrania. Primero fue una primera fase desde Bielorrusia y luego una segunda fase desde el este, a través de Sumi y otras zonas, tratando de rodear por los 2 lados. Los 2 ejes fracasaron, llegaron hasta las puertas de Kiev, pero no pudieron tomar la capital y así pasamos de estas primeras 4 o 5 semanas de guerra de maniobras con la toma de 120.000 kilómetros cuadrados a un segundo momento que ya lleva 5 meses y en el cual, para que puedan ver la diferencia, solamente se conquistaron 6.000 kilómetros cuadrados. Veamos. 5 semanas, 120.000 kilómetros cuadrados. 5 meses, 6.000 kilómetros cuadrados. Pasamos de una guerra de maniobras a una guerra de posiciones, a una guerra más parecida a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ahí en color verde está lo que se conquistó a lo largo de 5 meses de lucha. Entonces, y Crimea, lleva... ¿no? También, ¿no? Claudio, que se quedaron ahí inmóviles en Sebastopol. Esto es un lento avance, como vamos a ver más adelante, un lento avance con un gran desgaste, pero ya no hay maniobras, ya no hay grandes movimientos. Ya es un combate de posición a posición. Y esta es la zona donde han conquistado esos 6.000 kilómetros cuadrados. Fíjense, esta era la foto a 5 semanas de avances. Fíjense el cambio 5 meses después. Esto. Acá podemos ver cómo en 5 meses se conquistó solamente esta porción de terreno en la zona de, básicamente,
Lugansk y algo de Donetsk. Ahí pueden ver con los movimientos de la pantalla lo que se ha conquistado y cuál es la situación actual de la lucha. Entonces, llegamos a este mapa. Les recomiendo los mapas de Military Land, que son muy buenos y muy detallados, que nos muestra la situación actual. Luego de haberse retirado Rusia del norte y del noreste y quedar ocupando el territorio que está oscuro en este mapa. Estos son 1.200 kilómetros de frente. Imagínense como un frente que corre desde la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, hasta el límite con Chile. Ahí tenemos más o menos 1.200 kilómetros. Esa es la extensión del frente actual entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Y si lo agrandamos un poco, acá lo podemos ver un poco mejor, cómo han mantenido prácticamente la misma zona, salvo el sector del Donbass. Bueno, y vamos a pasar a cuáles son las claves de este conflicto. En principio, está en la resiliencia que tiene cada fuerza, la capacidad de resistir el tremendo desgaste que han tenido en este combate, especialmente en los últimos 5 meses cuando empezó esta guerra de posiciones. Desde el punto de vista personal, ambos bandos han sufrido muchas pérdidas, especialmente en todo lo que es oficiales subalternos y suboficiales. Ahí está el mayor desgaste y es donde tienen menos reemplazos. Hoy en día se están empleando tropas ya no tan preparadas, tropas con instrucción más rápida, más precaria y al frente a combatir. Perdón, Claudio, ¿vos te referís aquí a los dos combatientes o a los rusos y a los ucranianos específicamente? A los dos, ambos. Y los ucranianos. Los dos. La zona donde los rusos quieren avanzar y donde ponen un poco más centro de gravedad, normalmente mandan a estas compañías militares privadas, tipo Wagner, tipo Redut, Durán, que son las que tienen un poco más de eficiencia en el combate. Y donde los ucranianos quieren defender, concentran las tropas veteranas que aún mantienen. Las mejores tropas ucranianas siempre estuvieron en esta zona de Donetsk y Lugansk desde que empezó la invasión rusa, y son las que están teniendo el mayor esfuerzo en sostener los embates de los rusos. Pero no solamente se ve el desgaste en las tropas, se ve también en lo que es el consumo de munición, en lo que es la renovación del armamento. Y acá tenemos una gran diferencia, porque mientras los rusos tienen sus propias fábricas, producen munición en cantidades industriales, con la única limitación del transporte desde la fábrica, de los depósitos, hasta primera línea, mientras que los ucranianos dependen en gran medida del apoyo y el abastecimiento que reciben de Occidente, que es la segunda clave que yo quería marcar acá. Si Occidente, si la OTAN fundamentalmente deja de apoyar, Ucrania se tiene que rendir a los pocos días. El armamento soviética de los rusos, lo que tenían originalmente, a tener prácticamente todo armamento y munición occidental. Y este apoyo está un poco regulado. No es todo el apoyo que le gustaría tener a los ucranianos, es un apoyo limitado que les permite sostener las operaciones, pero que por el momento no les está permitiendo realizar algún tipo de contraofensiva exitosa. Bueno, otra clave importante de esta guerra, desde el principio, que se ha hablado mucho, es la guerra de información. Para estar bien informado hay que leer de ambos lados. Ambos lados venden su producto y tratan de mostrar todo lo bueno que están combatiendo y minimizar las cosas en que le está yendo mal. Desde el punto de vista ucraniano, en gran medida buscan también con esta guerra de información lograr mayor apoyo internacional, que es lo que les permite, lo que marcábamos recién, que Occidente siga proporcionándoles equipo y munición para seguir combatiendo. Y del lado ruso, además de sostener el frente interno, del lado ruso también sostienen su frente interno y también buscan desmerecer
el uso que está haciendo Ucrania del armamento occidental. Por ejemplo, difundiendo que parte del armamento que están recibiendo, especialmente los misiles más caros, se están vendiendo en otras partes del mundo en el mercado negro, como queriendo mostrar que la corrupción en Ucrania lleva parte del armamento occidental a otras partes. Y con eso buscan, por supuesto, minar la confianza que tiene Occidente en Ucrania y que así le den menos material. Dijimos que la clave en este momento está en el apoyo de fuego. Apoyo de fuego que, por supuesto, lleva ventaja a Rusia. Aproximadamente se calcula que está 5-1 en poder de fuego Rusia contra Ucrania. El uso que están dando el apoyo de fuego es distinto. Rusia tiene mucho más volumen, lo está aprovechando para batir básicamente primera línea, de modo tal de bombardear intensamente las posiciones ucranianas antes de iniciar los avances. Ucrania, que tiene menos cantidad, lo está usando más quirúrgicamente y básicamente sobre depósitos de munición, puestos comandos, los puentes, lugares donde limiten la logística fundamentalmente y la conducción de las operaciones de los rusos. Pero, insisto, hay una neta superioridad de los rusos en el uso del apoyo de fuego. Bueno, ¿cómo estamos en la evolución de las operaciones? Es clave lo que pueda hacer cada uno antes de que empiece el invierno. Creemos que ambos países, ambas fuerzas van a tratar de lograr algún tipo de éxito antes que empiece el invierno, porque seguramente el invierno no solo que va a congelar los terrenos, sino que va a congelar un poco las operaciones. Hasta ahora Ucrania está siguiendo una estrategia antiacceso, negación de área, básicamente, con defensa más de zona. Antes eran defensas más móviles, ahora son defensas más de zona. Y Rusia sigue con una actitud, como vamos a ver después en los mapas, un poco dispersa. No se ve bien su centro de gravedad. Está operando a través de diversos frentes. Veremos los mapas más adelante. Dentro de la lucha, dentro de lo que son las operaciones convencionales, le está yendo mejor a Rusia. No está avanzando con la velocidad de las primeras semanas, pero lentamente va avanzando. Y Ucrania lentamente va teniendo que ceder terreno a las tropas rusas. Creo que en esto Ucrania debería hacer mayor uso, está haciendo uso, pero mayor uso de fuerzas especiales, partisanos, tropas que estén operando detrás de las líneas enemigas para aprovechar más todas las posibilidades que brinda una guerra híbrida y no limitarse simplemente al choque convencional con los rusos, porque ahí en la relación de fuerzas le va a ir mal como le está yendo mal. Y ya viendo en particular cómo está la región del Donbass y el sector sur. En el Donbass, y vamos a focalizar un poquito, vamos a agrandar el mapa para que se pueda observar mejor. Acá tenemos la zona donde se están librando los mayores combates en este momento, donde se da este lento avance ruso. Hay una segunda línea del Donbass que está más o menos focalizada acá a la altura de Siversk, que es donde están sosteniendo la acción en este momento al este los ucranianos. La tercera línea ya de defensa estaría acá a la altura de Sloviansk y Kramatorsk. Pero los rusos, como dije, están avanzando en todo el frente, no tienen un centro de gravedad bien marcado. En el norte, acá en la zona de Izium, permanentemente han tratado de avanzar, acá se ven las líneas, pero sistemáticamente han sido frenados y no han logrado evolucionar. Si lograsen romper acá al frente ucraniano, sería un peligro muy grande porque podrían avanzar y rodear a todas las tropas ucranianas que están en este sector. Pero hasta ahora los vienen conteniendo sin problemas, y el intento que hubo de avanzar en esta zona hacia el sur también fracasó. ¿Se acuerdan el famoso cruce del río Donetsk, donde prácticamente aniquilaron 2 batallones rusos
los ucranianos en un intento de cruce del río. Y después ya no intentaron nunca más los rusos avanzar por este lugar. Más al este continúan los avances hacia Siversk, pero no logran prosperar mucho, y sí muy fuerte en la zona de Bakhmut, donde está operando, por ejemplo, la compañía Wagner, y donde sistemáticamente tratan de lograr rodear y conquistar Bakhmut, pero también los avances son lentos y muy poco terreno logran conquistar los rusos. Más hacia el sur, vamos a cambiar de mapa para ver la zona de Donetsk City. Los avances se dan en 3 lugares básicamente: en Advinka, en esta parte, en Pisky y en Marinka. Son los 3 sectores donde están haciendo presión los rusos. Esto, por supuesto, está más al sur de la zona que estábamos viendo recién. Para que tengan una idea de lo que es el apoyo de fuego, Pisky, que ya ahora está en poder de los rusos, o sea que esta parte ya está dominada por los rusos, para conquistarla, porque este frente se mantuvo así durante los 6 meses que lleva esta guerra. Y recién la semana pasada lograron romper el frente de Pisky, pero para eso efectuaron cerca de 7.000 disparos de artillería en una zona más o menos comprendida por 1 kilómetro de frente por 300 metros de profundidad. O sea, prácticamente arrasaron con fuego toda la zona para poder avanzar y romper la línea defensiva de los ucranianos en este sector. Esto para que tengan una idea de lo que significa esa superioridad de apoyo de fuego que están aprovechando los rusos. Y luego, si nos movemos más hacia el sur, hacia la zona de Kherson, donde los rusos han desplazado bastantes tropas. Algunos creen que incluso podrían llegar a cambiar el centro de gravedad. Otros creen que a lo mejor simplemente para defenderse de esa contraofensiva ucraniana que se viene anunciando hace ya varias semanas y nunca se concreta, y que están previendo a lo mejor para frenarlos, poner más tropas en este lugar. Los ucranianos... Don Claudio, un puntito. Sí. Cuando vos hablas de apoyo de fuego, ¿incluís apoyo aéreo también? Sí, todo tipo de apoyo. O los drones terminan... Pero básicamente fuego masivo de artillería. Okay. Lanzadores múltiples de cohetes y artillería. Okay. Los ucranianos acá han logrado solamente una pequeña cabeza de puente en este sector, en Lozove, cruzando el río Injulets, pero esa cabeza de puente, que la conquistaron hace ya unas 4 semanas, ha quedado ahí. O sea, no les ha dado ni la fuerza ni el poder de fuego para seguir avanzando. Eso demuestra la escasa capacidad de los ucranianos para realmente realizar operaciones ofensivas. Y hubo un intento de avance más al sur, en esta zona, pero que finalmente terminó con un contraataque ruso que le hizo perder acá Oleksandrivka, que siempre la habían mantenido los ucranianos y ahora la tienen los rusos. Con lo cual, en vez de tener una contraofensiva ucraniana, lo que tenemos es que los rusos han logrado conquistar todavía un poco más de terreno al sur. Acá los ucranianos básicamente se dedican a bombardear sistemáticamente los puentes que cruzan el río Dnieper, incluso este que está acá en Nova Kakhovka, tratando de que todas las tropas rusas que están en la margen occidental del río Dnieper se vayan quedando sin suministros, sin munición, sin víveres, sin combustible. Vean que básicamente las tropas rusas que están de este lado son tropas mecanizadas, necesitan combustible. Pero indudablemente esto lleva tiempo, y a lo mejor los efectos de este tipo de bombardeo, de este apoyo de fuego que están haciendo los ucranianos, básicamente con los HIMARS, se logre después de un par de semanas. Incluso ha habido un anuncio bastante extraño
ayer, anteayer, del ministro de Defensa ruso, diciendo que iban a ralentizar sus operaciones en Ucrania, lo cual suena un poco extraño, o puede ser, porque realmente el desgaste es grande, y van a disminuir su presión para avanzar, o puede ser simplemente una estrategia para que los ucranianos se confíen, porque es medio raro que alguien anuncie qué es lo que va a hacer a futuro. Bueno, volviendo a las claves. He hablado mucho del empleo de armas nucleares. Acá solamente voy a acotar, ya para ir terminando, que las armas nucleares, si se emplean, por lo que uno puede analizar y ver hasta ahora, sería del lado ruso, en caso que Rusia vea peligrar su operación, vea peligrar sus objetivos, una contraofensiva ucraniana muy exitosa que pueda llegar a emplear algún misil, algún arma táctica nuclear, pero solo táctica. Esto significa afectar algún sector de terreno como aviso, pero no un empleo de misiles balísticos, que saben que tendrían respuesta de parte de la OTAN. En cambio, el uso de algún misil táctico nuclear probablemente no provoque alguna respuesta del mismo tipo del lado occidental. Es más, algunos piensan que podría llegar a provocar que Ucrania finalmente acepte negociar. Con lo cual, este es un tema difícil de precisar, difícil de determinar qué puede pasar, pero es una herramienta que Rusia tiene a su favor, que si la emplea limitadamente podría llegar a favorecer sus operaciones. Esperemos que nunca llegue a esto. Bueno, y lo último para terminar, precisamente que creo más lo va a hablar después Fabián y Juan, las negociaciones, bueno, bien, gracias, creo que en la situación actual ambos están creyendo que pueden ganar algo todavía, y esto hace que estén un poquito lejos de concretarse. Bueno, hasta acá lo que quería llegar a comentarles, y después quedaré a futuro, cuando terminen, a disposición para las preguntas. Bueno, gracias Claudio por tu análisis, y bueno, ahora escuchemos a Fabián Calle, que nos va a hacer sus comentarios. Gracias Alejandro, gracias Claudio, un saludo a Juan. Bueno, ¿cómo empezar? Digo, lo primero que podríamos decir es que cuando el 23, 24 de febrero empezamos a hablar de la guerra en Ucrania, creo que ninguno se imaginó, al menos yo, y ninguno de mis colegas nacionales y extranjeros, que íbamos a estar 6 meses después hablando de la guerra de Ucrania. Digamos, ¿no? Creo que este es el primer dato relevante para entender una sorpresa estratégica, creo que para los rusos, para los americanos que le ofrecieron a Zelensky al 24 irse del país, para los prorrusos, para los antirrusos. Estamos en una guerra de alta intensidad 6 meses después. Eso habla de que hubo un serio error de diagnóstico ruso, ¿no? La vez pasada escuchaba a un funcionario ruso un video de febrero-marzo donde decía el 50% de los ucranianos hablan ruso, eso crea una afinidad, Rusia no tiene identidad, Ucrania no tiene identidad, esta guerra va a ser breve. Y yo recordaba qué idioma hablaba Washington cuando inició la rebelión contra los británicos, hablaba inglés, ¿no? Y qué idioma hablaba Saavedra con respecto a Cisneros, los dos hablaban español, digamos, ¿no? Esta idea de que las afinidades lingüísticas implican la falta de identidad, de nacionalismo y de voluntad de lucha, creo que es un error muy serio de diagnóstico que lo está pagando Rusia hoy. De tratar de tomar Kiev en 72 horas, está luchando palmo a palmo para aumentar 6.000 kilómetros cuadrados durante 5 meses su avance. Ese es el primer dato. Segundo listado de sorpresas es que a 6 meses de la guerra, Rusia no tiene el control del espacio aéreo, siguen volando aviones ucranianos, siguen volando helicópteros ucranianos, y día a día esa fuerza aérea ucraniana, que había sido muy golpeada en las primeras semanas y meses, va recibiendo un equipamiento, básicamente de los países ex miembros del Pacto de Varsovia,
que le van entregando modelos Sukhoi, modelos Mix. Entonces, primera sorpresa es el espacio aéreo está disputado, ¿no? El espacio aéreo está disputado. Tercer elemento, cuando empezó esta guerra, todos creíamos que el Mar Negro iba a ser un lago ruso, iba a ser una zona de confort que iba a servir para operar sobre Odessa, sobre el sur de Ucrania. Bueno, ahí se han dado golpes muy duros, como el hundimiento del principal buque de superficie de la flota, el Moskva, la pérdida de buques de lancha de desembarco, barcos de porte medio, la no capacidad rusa de controlar la estratégica isla de Snake, que cambió de bando varias veces y ahora finalmente, digamos, ha sido abandonada por los rusos. Y a esto se le agrega ataques, ¿no? Con misiles. Algunos dicen que es la versión HIMARS de largo alcance. La sensación que tengo es que no son vectores americanos, sino que es un vector ucraniano de 300 kilómetros de alcance financiado por Arabia Saudita ya de hace varios años, que se creía que no estaba operativo, pero al parecer está operativo, ¿no? Con impactos en Crimea. Entonces el Mar Negro no solo está no controlado por Rusia, sino que a su vez Crimea está recibiendo ataques y de alta precisión. Otro elemento que puede llamar la atención es la alta ineficiencia para ataques de decapitación a los mandos políticos y militares de Ucrania, ¿no? Todos asumíamos que en pocas semanas o pocos meses los principales dirigentes políticos, Zelensky, su secretario de Defensa, su jefe de inteligencia, bueno, las 10, 12, 20 figuras principales iban a ser abatidas por killers, por fuerzas especiales o por algún ataque quirúrgico con misiles cruceros, ¿no? A 6 meses del inicio de la batalla, Zelensky se transformó y es un referente mundial, tiene un manejo verdaderamente fantástico de las redes sociales y las relaciones públicas, ha recibido a decenas de ministros y mandatarios del mundo, ha hablado vía Zoom con los parlamentos europeos, con países de América Latina, de Asia. Por lo tanto, la dirigencia militar y de Ucrania no ha sido abatida como uno podía esperar, con ataques, con atentados, con fuerzas especiales en Kiev o en otras ciudades. Lo cual no implica que no suceda a futuro, pero digamos, la utilidad de esa decapitación hubiera sido que se diese rápidamente en las primeras semanas de batalla. Ahora, si matan a Zelensky, lo transforman en algo más importante que hoy, lo transforman en un prócer, digamos, con lo cual el efecto quizás sea contraproducente para Rusia. Cuando uno mira las operaciones, yo siempre recuerdo la frase del general Giap, ¿no? Que uno siempre recuerda el Vietcong, las guerras asimétricas, pero la guerra de Vietnam también tenía un componente de combate interestatal, que era el ejército vietnamita, que le ganó la guerra a Francia y después tuvo un rol decisivo en la guerra con Estados Unidos, si bien menos de choque frontal, porque el poder americano era muchísimo mayor que el poder francés. Y Giap siempre decía, y una vez se lo dijo a Westmoreland en una reunión que se hizo muchos años después de la guerra, que el que tenía que ganar la guerra era los Estados Unidos. Vietnam tenía que no perder, ¿no? Y me parece que la lógica ucraniana es no perder. Ganar no puede ganar el sentido de recuperar militarmente las partes ocupadas en el 2014. Eso evidentemente es un discurso voluntarista, de mantener la mística política y de combate y de llegar en algún momento a una negociación con Rusia desde una posición de fuerza. Creo que la estrategia política, diplomática y militar de Ucrania es no perder. Y esto se basa en algo llamativo, o sea, Putin parece un líder que no le tiene miedo a la OTAN, que no le tiene miedo a sus rivales políticos internos, que ha consolidado masivamente su poder, pero a veces daría la sensación que Putin le tiene miedo a las madres rusas, especialmente a las madres de rusos blancos, o sea, rusos verdaderos, no
de las repúblicas asiáticas o caucásicas que integran Rusia. Y eso digo porque hay una gran reticencia de él, una gran negativa de él de movilizar fuerzas, ¿no? Digamos, trata de mantenerse con cantidades limitadas de soldados, negarse a declarar que esto es una guerra, si bien para el sentido común es una guerra. Y acá creo que opera un recuerdo de la actual dirigencia rusa, que es los problemas que tuvo el régimen soviético en su último tramo, con las madres y los familiares de los muertos en Afganistán. O sea, que para tengamos una idea, esta guerra es muchísimo más letal y ha provocado muchísimas más bajas ya que los 10 años de guerra de la Unión Soviética en Afganistán. O sea, hay un límite de política interna que a veces Occidente no ve, por esta idea de que Putin es omnipotente y que los rusos le tienen miedo o lo siguen, pero hay una negativa de Putin y su staff de declarar la guerra, no solo por una cuestión de destruir el discurso original de la operación especial, que ya fue destruida en gran medida porque el propio Putin destruyó el ropaje ideológico con que montó la operación. Hay que acordarse que el ropaje ideológico inicial era liberar de nazis Ucrania, ayudar a Ucrania a encontrar la libertad. A los 4 o 5 meses Putin en una conferencia dijo, no, yo invado Ucrania porque Pedro el Grande la invadió y yo soy como Pedro el Grande. O sea, el propio Putin en pocos meses dinamitó el ropaje ideológico inicial, que obviamente tenía algunas debilidades, empezando porque Zelensky era judío, que el parlamento ucraniano no tiene ningún diputado de origen nazi, quedaron todos afuera en las últimas elecciones, y que justamente los grupos más duros de ultraderecha enfrentaron a Zelensky en las elecciones que él ganó, por lo tanto era un discurso no muy convincente y para creerlo hay que ponerle muchas ganas para creer algo así, porque diríamos, usando porteño, no es un verso muy creíble, digamos, ¿no? Los ropajes ideológicos tienen que tener algo de sustancia y los rusos la verdad que no inventaron en este caso el mejor verso para ocupar. Ahora quedó descarnada, Putin ya dio su conferencia, dijo que esto es como Pedro el Grande, que Rusia tiene que recuperar territorios como los grandes zares, por lo tanto este debate, si Zelensky era judío o nazi, fue enterrado por el mismo Putin. Si bien acá en la Argentina y en América Latina algunas personas siguen enganchadas con ese discurso de febrero y marzo, sería bueno que actualicen su visión siguiendo lo que dice el mismo Putin, no diciendo lo que dice Europa, Estados Unidos, sino escuchando a Putin. Así evitamos estar con un delay sobre el ropaje ideológico ucraniano. Otra de las cosas que se esperaba es que los países occidentales, especialmente Alemania, Francia, fueron reticentes a ayudar por el tema de la energía, por el tema del gas, por el tema de los vínculos económicos. Y a diferencia de esto, cada mes que pasa Alemania ayuda más, no ayuda menos, ¿no? Alemania fue reticente a ayudar en los primeros meses, pero en los últimos 2 meses, especialmente a partir de la visita que hicieron el presidente francés, el canciller alemán, juntos a Kiev hace unos pocos meses, a partir de ese momento ha habido una aceleración importante de la ayuda militar alemana, de la ayuda militar francesa, y ni qué decir de la ayuda militar americana, ¿no? El préstamo y arriendo. Estados Unidos ha reactivado el famoso mecanismo de préstamo y arriendo que usó nada más y nada menos que con Gran Bretaña a partir de 1940 y con la Unión Soviética a partir del 42, más de 20.000 millones de dólares en armamento. Y armamentos básicamente con una inmensa capacidad de destrucción de blindados, y una Rusia que confió la operación a una masa de blindados, pero sin control total del espacio aéreo y sin acompañamiento de infantería mecanizada o en las cantidades necesarias. Y eso creo que ha derivado en esa carnicería que algunos contabilizan en más de 1.000 vehículos de primera línea
destruidos, incluyendo modelos T-80 y varios modelos T-90, ¿no? Y en su inmensa mayoría tanques que no tienen la capacidad de resistir a los Javelin, a Enlo o cualquiera de las variantes de mayor tecnología que ofrece Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña. No se está encontrando la cantidad de tanques con defensas activas que podría tener, como por ejemplo el modelo Trophy israelí, ¿no? Rusia se ha confiado en algunos casos a las defensas pasivas o blindajes así refractarios o explosivos que no logran neutralizar la calidad del armamento que le ha enviado Occidente. Como decía Claudio, se acerca el invierno, se acerca un congelamiento de las operaciones y todo parece indicar que los objetivos de Rusia no se están cumpliendo, digamos. No solo el original, el de la Blitzkrieg rusa de febrero-marzo, que fracasó, sino la segunda fase, ¿no? Esta idea de controlar en pocos meses y de manera concentrada la zona de Donbass, asegurar toda la zona sur para que Crimea no corra riesgo. A pocos meses de las operaciones de invierno y su ralentización, hay zonas todavía que no están bajo el control ruso, ¿no? Y estamos hablando y estamos viendo en la zona de Kherson operaciones ofensivas ucranianas, limitadas, pero operaciones ofensivas. Si vemos el despliegue ruso, vemos una Rusia que se prepara para una eventual ofensiva ucraniana. Después veremos si Ucrania decide hacerla, en qué magnitud, si es una maniobra distractiva, pero hace pocos meses nos hubiera parecido de ciencia ficción que Rusia estuviese concentrando fuerzas para resistir el embate de una ofensiva, ¿no? Y de hecho está pasando, y en las fotos satelitales hay desplazamiento de fuerzas rusas para eso. Otro elemento importante creo que es la capacidad ucraniana de asimilar armamento sofisticado, ¿no? Esta idea de que los HIMARS son muy precisos, muy eficientes. Bueno, pero hay que usarlos, hay que saber manejarlos, hay que saber protegerlos para que no sean destruidos rápidamente, porque no hay muchos de ellos desplegados. Y la verdad que todos los días tenemos noticia de un uso bastante eficiente de estos sistemas de armas, ¿no? Contra puentes, contra sistemas de comando y control. Todas las semanas vemos explotar grandes depósitos de armamento, ¿no? O sea, hay un ingreso de tecnología occidental, pero también el ejército ucraniano ha demostrado capacidad de absorber esa tecnología, darle uso y protegerla. Otro elemento, y con esto vamos terminando, es la mejora del poder antiaéreo que está demostrando Ucrania, ¿no? Están llegando armamentos importantes, desde el sistema Gepard de antiaéreo alemán, que va a ser muy útil contra helicópteros, aviones de baja altura y misiles cruceros no hipersónicos. Creo que eso va a ser un aporte importante. También el NASAM, la versión tierra-aire del AMRAAM americano y noruego, que creo que es un factor muy importante para la protección hasta 35 kilómetros de distancia. O sea, una fuerza aérea rusa que venía en problemas, creo que hay un conjunto de incorporaciones que van más allá de los misiles portátiles, de los Stinger y otros, el Igla, el británico, que vinieron llegando en los primeros meses de la guerra. La defensa aérea ucraniana está dando un salto de calidad y ya está atajo ruso de usar masivamente misiles crucero para evitar la pérdida de aviones va a ser más difícil, porque muchos de estos sistemas de armas que está incorporando, asimilando Ucrania, tienen la capacidad de interceptar misiles cruceros, ¿no? Porque van
son vectores que uno ve pasar visualmente, y si uno ve pasar visualmente un misil crucero a 900.000 km/h, los sistemas de artillería que está incorporando Ucrania los puede derribar perfectamente. Por lo tanto, este uso así, digamos, compensatorio de misiles cruceros para no poner en riesgo la fuerza aérea, también se va a dificultar. Finalmente, como decía Claudio, esto tiene que derivar en algún tipo de negociación. Ahora, la verdad es que ninguno de los dos sectores se siente lo suficientemente débil o resignado para negociar, ¿no? Los dos tienen la mitad de la biblioteca que les dice que sigan, ¿no? Entonces, me parece que este escenario no necesariamente va a cambiar en el corto plazo. Y eso nos lleva a nivel estratégico al interrogante si Putin acepta esta guerra larga, desgastante, donde él no quiere o no puede declarar una movilización masiva, donde no quiere y no puede decir estamos en guerra abierta, la promesa mía de una operación especial limitada, sin afectar a los jóvenes de clase media, rusos y blancos, no se puede cumplir, voy a tener que recurrir a ellos. Digamos, el interrogante es si no va a intentar algún golpe sobre la mesa, ¿no? El golpe sobre la mesa, como decía Claudio, eventualmente un uso táctico de un armamento nuclear o alguna medida más radical que a uno se le pueda ocurrir. Otra opción que algunos analistas dicen es que Rusia tiene paciencia y que esperará la evolución en el terreno, que Europa sufra el invierno, que los alemanes, los europeos derriben algunos de sus gobiernos por la llegada de la factura de gas y luz y que se vaya reduciendo los consensos. Digamos, esto abre un interrogante sobre si hay un Putin que tiene paciencia estratégica y no le preocupa estar en este pantano 2, 3, 4 años más, o estamos frente a un líder que necesita alguna decisión rápida, ¿no? Así que lo dejo abierto para después preguntas y respuestas. Gracias, Alejandro. Bueno, muy bien, gracias Fabián por tu análisis. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Juan Bataleme, que también es experto en estos temas y que viene siguiendo y venimos siguiendo desde hace ya 6 meses. Y después, bueno, abrimos a las preguntas y estableceremos algún diálogo. Te escuchamos, Juan. No, estás apagado, Juan. Sí, ahí está, Ahí está, ahora ahora sí estaba sí. muteado. Bueno, después de la presentación de Claudio y de Fabián, ¿cuánto más podemos decir? Desde la parte militar y de la parte estratégica está cubierta. Voy a hablar un poquito más desde lo operacional y tirar en 5 o 6 minutos algunas reflexiones rápidas. Coincido que, digamos, el eje de la guerra ha virado completamente. Ya no estamos hablando de una guerra rápida, estamos en una guerra, en un conflicto que es básicamente de desgaste. Esa guerra de desgaste lo que está mostrando son dos voluntades bien precisas, bien marcadas, y que ninguna de las dos tiene la voluntad, ninguna de las dos está dispuesta a ceder, ¿no? O sea, los dos consideran que tienen, en el caso de Ucrania, el suficiente apoyo como para seguir resistiendo, y por otro lado, lo cual no es un dato menor, Rusia, por más lento que avance, por más que pareciera que no avanza, lo cierto es que va y está consolidando el territorio ganado, por así decirlo, a tal punto de que ha comenzado un proceso justamente de algo que estaba hablando Fabián, que es el proceso de rusificación de las áreas ocupadas. Entonces, ahí ya no corre más, el otro día leía, ya no corren más las señales de televisión ni las de radio de Ucrania, no hay más plata de Ucrania, empezaron a cambiar los documentos, etc. Entraron con una operación de estabilización, por así decirlo, en otras épocas a la fuerza occidental. El otro componente que me resulta interesante ver es que
en algún punto lo que hay que revisar, y esto es interesante porque es parte de toda la discusión que se viene dando en el campo estratégico militar, es que Rusia apostaba justamente a una especie de blitzkrieg. En esa especie de blitzkrieg lo que tendría que haber funcionado bien y que no funcionó fue la combinación del uso del espacio aéreo con el espacio terrestre, principalmente con los tanques. O sea, la blitzkrieg no es solamente movilidad, es movilidad, poder de fuego, aéreo y terrestre, ¿no? Y si nosotros miramos la configuración terrestre neta. De eso nos recuerda a cómo iban a ser los enfrentamientos de los años 80 en esto que se llamaba en esos años 80 la batalla aeroterrestre. Bueno, hubieron dos antecedentes interesantes para mirar el conflicto de Ucrania. Uno, digo porque para poner en contexto, uno fue la ofensiva de la guerra del Yom Kippur del 73, donde en gran parte los misiles Stagger egipcios lograron trabar y ser un dolor de cabeza para la defensa de tanques israelíes, y por otro lado el avance israelí del 2006 del Líbano, donde el uso similar del Hezbollah por parte del Hezbollah contra la ofensiva israelí de Merkavas, o sea, el uso de Cornet contra los Merkavas, detuvo claramente el uso de los tanques y los llevó a los israelíes justamente a tener que desplegar con fuerza una infantería y un apoyo helitransportado y de artillería aérea que venía provisto por los helicópteros bastante importante. Esto no se ve en el campo de Ucrania, y básicamente lo que pasó es que aparecieron esta guerra de trincheras, como en algún momento, ya por los 100 días, por los 3 meses, básicamente empezábamos a notar de que ya esto era una guerra de trincheras, como se venía dando tradicionalmente en el plano europeo. Entonces, acá lo que tenemos que mirar fuertemente, o lo que tenemos que mirar y considerar es, por un lado, el hecho de el principio de masa que hemos estado mirando, la movilidad y el empleo masivo de misiles. En algún momento la discusión era qué capacidad va a tener Occidente para sostener el ritmo de los misiles necesarios para poder detener el avance de tanques rusos. Bueno, justamente lo lograron, en parte con misiles modernos, en parte limpiando los arsenales que Europa del Este tenía en el pacto, tenían los ex miembros del Pacto de Varsovia, como bien dijo Fabián. Pero hay un elemento más que me resulta complementario a todo lo que estamos mirando ahora, es que realmente la guerra no es una guerra de atrición en el sentido estrictamente militar, sino que también es en el sentido económico. Mientras Fabián hablaba y daba su exposición, yo con vos, Alejandro, y gracias a tus recomendaciones, tengo el mamotreto de Lambert, ¿no? Los 3 primeros capítulos de Lambert, un libro que se llama Planeando para el Armagedón, los 3 primeros capítulos del libro de Lambert son acerca de los inicios, los orígenes y los efectos de la guerra económica. Bueno, ¿qué está haciendo Rusia? O qué es complementario a todo esto que venían diciendo y que creo que podemos sumar una mirada. Bueno, Rusia básicamente está destruyendo la matriz económica de Ucrania. Y esto es importante porque en esto la matriz económica de Ucrania básicamente está en todo el país, y eso todavía le da alcance a los rusos para seguir operando activamente. Primero, el bloqueo todavía ejerce una suerte de bloqueo naval sobre los 3 puertos que componen el complejo portuario de Odessa. En segundo lugar, ha ido por las centrales nucleares de Ucrania, sobre todo la de Zaporizhia, y en tercer lugar ha ido por todo el complejo industrial y de producción de acero, y por las minas por algunas de las minas que producen mineral de hierro. Si bien no tienen control de todo, lo cierto es que ha logrado sacar, por ejemplo, a Ucrania, ha logrado sacarla del mercado de producción de mineral de hierro. Entonces,
fíjense ustedes qué interesante, mientras que Occidente plantea una guerra económica sofisticada, Rusia plantea una guerra económica bruta, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. No solamente la ayuda que Occidente le brinda a Ucrania es militar, y esto es clave. Occidente le está brindando una ayuda económica del orden de los 6.000 a los 7.000 millones de dólares al mes para sostener lo que vendría a ser la estatalidad ucraniana. Y la pregunta que uno tiene atrás es, en un contexto de inflación y en un contexto de situación económica como la que están viviendo los europeos en este momento, ¿hasta qué punto se puede sostener este tipo de ayuda? Entonces, esto me resulta también como un elemento interesante a tener en cuenta. Guerra económica sofisticada contra guerra económica rústica. El otro componente es que Rusia todavía ejerce, claro, si no fuera que ustedes me conocen, diría, llegó el momento de hablar del prorruso, pero ¿qué es lo que Rusia todavía, por qué Rusia no ceja, por qué no se sienta a negociar? Porque esta es la pregunta que muy bien termina su discusión Fabián, digamos. Como bien señalaba Fabián en otra conferencia, Fabián decía, es muy lindo pararse en Occidente, pararse de Argentina, decía, entrega un poco de tu territorio y con esto terminás y te moves para adelante, ¿no? La opción Kissinger era como un elemento muy interesante. Ahora, qué lindo que es decirle a la gente, entrega una habitación, entre una parte de tu cuarto, entre una cosa de tu propiedad y terminás con esto la guerra. Esto es imposible. Ahora, los rusos también tienen la capacidad de ejercer todavía cierto grado de violencia cross-domain, ¿no? Entonces, a través de todos los dominios. Y en ese sentido, Rusia tiene la capacidad y la habilidad para seguir castigando. Ni los HIMARS entraron en un número que le haga muy difícil a los rusos pensar en un repliegue, de ahí que estamos en las puertas, o sea, lo que los medios occidentales dicen es que estamos en las puertas de una ofensiva de Ucrania, que sería la primera, porque recordemos que todos los territorios que recuperaron los ucranianos fue porque los rusos se retiraron. Y en ese repliegue de los rusos es que los ucranianos pudieron entrar, pero en ese repliegue los rusos se reagruparon y lograron una campaña en estos últimos 3, 4 meses mucho más efectiva de lo que era lo que fueron los primeros 60 días de guerra. Sobre todo al punto tal de que obligó a los ucranianos a reconocer el grado de pérdidas que tenían. Esto hace que mi mirada sobre el conflicto sea de que va a ser largo. No es mi mirada, ya es el canciller de Rusia, es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y el embajador ruso en los Estados Unidos, que básicamente está diciendo, vamos en este conflicto a aguantar el tiempo que haya que aguantar. Siempre sabemos de que Rusia es un enano en términos económicos, etcétera, pero recordemos que si Rusia este año, mejor dicho, este año el estimado de Rusia, de la caída del PIB de Rusia es del orden del 12 al 20%, la caída del PBI de Ucrania es del 45 al 60%. O sea, para que nosotros pensemos, es básicamente lo que termine, lo que deje la guerra de Ucrania, lo va a dejar un estado inviable. Y supongamos que ese estado inviable termina del lado de Europa, es otra carga más para una Europa que no está precisamente en un momento de expansión y de buenismo liberal, porque recordemos que un número importante de países europeos están aprovechando esta situación para sacarse encima todos los stocks de armas viejos que tenían del Pacto de Varsovia y modernizar sus propias fuerzas armadas, que esa es gran parte de la ayuda que Occidente le manda a Ucrania, no va en armas ultramodernas. Lo más moderno que hay está en el campo de ciber y en el campo de la artillería. Y paremos de contar, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía me permite mirar el conflicto que pesimísticamente, ¿no? Desde el punto de vista de lo militar. Por supuesto que leyendo para la conferencia para esta conversación de hoy, hay un punto en el cual más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que remite también a las palabras de Mark Twain, pero no a las que solemos citar usualmente, sino más bien otras palabras que dice que Mark Twain dice que un buen juicio es el resultado de la experiencia, y por lo general la experiencia es el resultado de un mal juicio. Bueno,
si los rusos se confiaron demasiado en relación a la velocidad de lo que podían lograr desde el plano operacional al plano estratégico. La prueba más concreta es que ese desfasaje no lo lograron. Y la prueba más concreta que ustedes tienen es el cambio, el cerramiento del mar, el cerramiento del mar Báltico, ¿no? El cerramiento y el hecho de que eso se transformara en un lago de la OTAN, por así decirlo. Primer dato. Ahora, Turquía, por ejemplo, en este último tiempo empieza a mostrar una independencia estratégica de la OTAN que ha obligado a la OTAN a llamarla al orden a Turquía, no porque bloquee a Suecia o a Finlandia de entrar a la OTAN, sino principalmente porque les está facilitando las vías de escape a las sanciones económicas que la misma OTAN está poniéndole sobre Rusia, con lo cual, de vuelta, recomiendo firmemente leer a Lambert y el plano económico de esta guerra. Y en este contexto, en estos 6 meses, donde Occidente hace, digamos, fíjense ustedes qué interesante la relación entre China y entre Rusia y China. Rusia hace algo que le cuesta el crucero el Moscú, a los rusos. Hace lo que se llama un bloqueo de cercanía en una situación de guerra, ¿sí? China acaba de hacer un bloqueo de cercanía en Taiwán hace unos días atrás, probando principalmente los mismos componentes, pero con una armada norteamericana no incapaz, sino más bien relativamente lesa y en un área de operaciones seguras, ¿no? Entonces, fíjense que las naciones autocráticas continentales no les queda otra que ejercer en parte ese esfuerzo de guerra con bloqueos de cercanía. Y en un contexto de guerra continental y en un contexto donde la guerra económica cobra un sentido que tenemos que volver a la Primera Guerra para entender la situación que eso está generando. De cara al invierno, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Y que es también complementario con lo que se venía señalando antes, seguramente el escenario terrestre, si es que no sucede la famosa ofensiva, hace por lo menos 10 días que todos están diciendo se viene la ofensiva contra Kherson, se viene la recuperación de Kherson, y nada de eso pasó. Si se consolidan, si se establecen las líneas en invierno, no van a haber grandes ofensivas en invierno, o estimo que no van a haber grandes ofensivas en invierno, pero ahí cobra relevancia el espacio aéreo principalmente, ¿no? El espacio aéreo y la capacidad rusa para seguir ejerciendo coerción desde el punto de vista aeronaval, que nadie piense que la guerra terminó durante el invierno, sino todo lo contrario, y los rusos van a volver a utilizar el arma del gas, la llamada vulnerabilidad de la interdependencia, para poner más presión en los gobiernos europeos, sobre todo porque a la larga los europeos también pagan, la Europa occidental paga las cuentas del costo de la energía, del costo de los alimentos y demás. Y un último dato, porque ya me excedí en el tiempo, es Rusia, digamos, del lado sureste, Ucrania empezó a atacar las líneas, hacía volar las líneas férreas, las líneas de ferrocarril. Ucrania al principio de la guerra las hacía volar, ¿para qué? Para hacer que el refuerzo de las tropas rusas fuera mucho más complicado. Bueno, Rusia comenzó a atacar las líneas ferroviarias que conectan la parte libre de Ucrania con Polonia, lo cual hace más complicado y mucho más acuciante la cuestión económica en este momento de la guerra. Creo que esto es interesante mirarlo también, porque por esta dimensión que nosotros a veces miramos de forma marginal, y por otro lado porque si esto no termina en invierno, si esto no termina, no van a una negociación en invierno, vamos ahí sí ver las capacidades defensivas y de denegación de área que Occidente le está brindando a los ucranianos a través de los blindados, de los Gepard, de misiles superficie-aire, etcétera, contra una fuerza aérea rusa que sí va a tener que ser usada con más frecuencia y con un mayor énfasis del que fue usado
hasta este momento. Eso es lo que puedo decir sobre el conflicto hasta estos Por segundos. suerte para Occidente está Maverick todavía, es el arma Por secreta, suerte, ¿no? por suerte Vamos, está. sacamos los F-14 y los engañamos. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo creo que en realidad los tres análisis han cubierto distintos abordajes y claro, no habíamos abordado, queda las preguntas, ya yendo a las preguntas del público, tiene que ver con este contexto, ¿no? Más allá del frente de batalla. Yo creo que es cierto, lo que se está haciendo es una tarea de demolición de un país, lo estamos viendo. Los rusos tienen todo el tiempo del mundo en ese sentido. Es una autocracia Rusia, con lo cual Putin tiene capacidad todavía para hacer eso y, como bien vos dijiste, Juan, infligir daño. Fabián y Claudio nos explicaron muy bien cómo, digamos, de qué modo la resistencia está funcionando y cuáles son estos fenómenos que lo activan, pero también está la dimensión del contexto, el contexto internacional, y la pregunta es, ¿no? Un poco como decía Claudio al inicio, es, bueno, la pregunta es hacia dónde va todo esto, dónde puede terminar, que son conjeturas, y la otra es cómo impacta en el sistema internacional. Y Juan, vos acabas de agregar estos procesos de la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo te escuchaba y otra vez en mi cabeza estaba recreando no solo tigres en el barro, sino también situaciones de la Segunda Guerra Mundial muy similares, la Primera Guerra Mundial, digamos, pero lo grave, yo digo, lo que no dejemos de señalar es que también hay una guerra de ideas, ¿no? Que están en juego. Me parece que a los tres han planteado muy bien la visión, el elemento del conflicto, la tecnología. Yo sigo asombrado, yo les aseguro que hasta antes de esta guerra pensé que no iba a haber más posibilidad de una guerra de tipo convencional, como Claudio acaba de describir. Yo pensé que eso había terminado porque la tecnología lo había superado, y sin embargo estamos viendo que la capacidad humana, sobre todo, y algo que también decía Fabián, yo creo que el hecho de que Ucrania tiene un muy buen sistema, tiene un excelente sistema escolar que enseña matemática a sus alumnos, y las pruebas PISA le van muy bien, prueba que tiene capacidad, es una población educada para manejar ese armamento sofisticado y poder autodefenderse. Me parece que ese es con la resiliencia que uno podría decirle que tiene gente de Europa del Este, ¿no? Al igual que los rusos. Entonces, digo, pero el problema hay un problema del que la sociedad está sufriendo pérdidas humanas. ¿Cuántas vidas humanas está dispuesta a sostener en aras del nacionalismo o se puede contener? Esto desde la perspectiva ucraniana. Están dando un ejemplo al mundo de sostener y de amor a la patria, ¿no? Una palabra que parece que no espero que nadie se desmaye o se asuste por esto, pero en algunos lugares parecería que sí. Me parece que están mostrando eso, ante un modelo de agresión que es histórico, digamos. De vuelta, si seguimos hablando de la Primera Guerra Mundial, hablamos de la Segunda, digo, en el formato algunas cosas no cambian, estamos cambiando en la tecnología. Se agrega la dimensión económica, estamos dispuestos. En 1939, digo, para poner contexto, Europa en 1938, perdón, Europa, los países que importaban de Europa en ese momento no estaban interesados en ofrecer nada para defender a Checoslovaquia, ¿no? Entonces, y acá sería esta la primera idea de cuál era la salida de Ucrania, y la idea era, bueno, entreguen el pedazo que obtiene Rusia y de la cual no lo van a sacar. Me parece que militarmente ahora, y lo que vos estabas explicando, Juan, sobre la rusificación de ese espacio, obviamente va a ser difícil pensar la posibilidad de que Ucrania recupere eso, pero como el conflicto se alarga en el tiempo, se hace también muy difícil ir para atrás. Por ahora estaríamos, como en base a lo que ustedes tres comentaron, en esta suerte de guerra en la cual, que se parece, digo, al análisis que yo había leído de un historiador británico sobre la Primera Guerra Mundial, demasiado corta
para hacer profundas transformaciones y demasiada larga para volver atrás, o sea, para mantener el status quo. Entonces, estamos en proceso de construcción de un nuevo sistema internacional, puede ser, digo, de nuevos alineamientos, nuevos comportamientos, más allá, digo, de solo la tecnología, y por supuesto un sufrimiento humano atroz. Este es el otro elemento que debería entrar en la ecuación, y parecería ser que está presente, digamos. Interesante, Fabián, que introdujiste la variable madres rusas, y como hay una dimensión humana, y por otro lado, bueno, lo que no vemos más allá del conflicto es que no me imagino tener que estar viviendo 6 meses bajo una situación de guerra en Ucrania, ¿no? O sea, en las condiciones en las que se vive, ¿no? Nosotros no estamos en guerra, estamos viviendo en condiciones complicadas y confusas. Imaginémonos si tuviéramos que estar en la Argentina en una situación así. Me parece que esos son datos de los cuales hay que estar atento, hay que mirar todos estos planos, el plano internacional, el plano de los apoyos y las alianzas, el plano de las ideologías. Se va a sostener, digamos, las autocracias, los anti-status quo que quieren cambiar el orden internacional, cómo están jugando, y aquellos que tratan de sostenerlo y mantenerlo. Y vamos a ver qué impacto tienen, ¿no? Yo pienso que para muchos europeos, y sobre todo para Europa del Este, la guerra de Ucrania es repetir las experiencias del principio de la primera mitad del siglo XX, y es muy cercana. Entonces, esto es también, entraría dentro del cálculo que no estaba en los rusos, no estaba que iban a generar una reacción tan rápida. Así que me parece muy interesante lo que ustedes han comentado. Yo simplemente, aprovechando que no está Horacio, quería agregar este comentario a raíz de escucharlos a ustedes. Pero bueno, a ver, las preguntas es, entonces, ¿qué conclusión podríamos hacer? Me parece que las preguntas del público han sido contestadas por los tres. A medida que ustedes iban explicando, yo iba viendo las preguntas e iban apareciendo, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es desgaste. Y Juan, vos agregaste el desgaste económico, ¿no? Y que en este caso Rusia tendría una chance importante ¿Te puedo agregar algo en tu ahí, visión, Ale? ¿no? Sí, Cortito, muy sí, por corto. eso. Aproximadamente, porque lo vi en una de las preguntas, a Rusia le cuesta del orden de los 2.000 millones de dólares todo este movimiento. No está claro, es una estimación occidental. Y el otro tema que es importante y que hay que seguirlo en los diarios económicos especializados es que Rusia está peleando en los tribunales ingleses, está peleando en los tribunales ingleses el hecho de que la justicia inglesa le tiene que liberar los fondos que los ingleses le pisaron a los rusos, de esos 600.000 millones de dólares que Rusia tiene en fondos soberanos de inversión. Y hay algo muy interesante ahí, porque más allá de la guerra, hay un estudio británico que está defendiendo, junto con los rusos, que están defendiendo básicamente el derecho en un mundo capitalista de que le reintegren la plata que a Rusia le corresponde. ¿No? Porque no tenemos que perder tampoco esa dimensión, y hay que ver que fallan, porque si fallan en contra de Rusia, es un boomerang, porque hay muchos actores que están atentos justamente para ver cómo se comportan actores que tienen que dar ciertas garantías en relación a los movimientos de fondos, ¿no? Sí, la interdependencia. Este es el elemento quizás distinto al siglo XX. Fabián y Claudio, ¿qué comentarios a lo que hemos estado escuchando? Lo que agregaría, que sale poco en la prensa, es de una creciente y eficiente guerra partisana ucraniana. Y acá volvemos a los clásicos de la Segunda Guerra Mundial, todos los estudios sobre la guerra partisana en el frente este, ¿no? Todas las divisiones alemanas que tuvieron que ser destinadas a cuidar la retaguardia y no avanzar en el 41, 42, principio del 43. Uno está viendo todos los días sabotajes, atentados, algunos de gran escala, otros de menor escala,
no solo en las zonas ucranianas ocupadas por Rusia, sino dentro de Rusia, ¿no? Y en algunas bastante metidas dentro del territorio ruso. Y esos atentados son contra vías férreas, contra depósitos de combustible, depósitos de municiones, pero también sicariato. Una de las cosas interesantes es el asesinato de ucranianos colaboracionistas, ¿no? Todos los días hay o atentados estilo narcotráfico que le balean la casa, le balean el auto al alcalde ucraniano prorruso. Digamos, ser funcionario, ser policía, ser miliciano ucraniano prorruso tiene un costo, ¿no? Cuando empezó esta guerra parecía que lo más fácil para un ucraniano era hacer lo que hicieron los franceses de Vichy, ¿no? Pasarse al lado nazi. Y seguías cobrando tu sueldo, mantenías tu casa, tenías poder, te podías vengar de algún que otro persona que detestabas. Pero esta tradición ucraniana que estuvo muy presente en la Segunda Guerra Mundial de guerra partisana, de sabotajes, ha florecido. Algunos se lo asignan al rol de la SAS británica y el rol británico en entrenamientos, etc. Pero también hay mucho de fato in casa, como dirían los italianos, ¿no? Y me parece que es un factor a considerar lo que está sucediendo atrás de las líneas coloreadas que uno marca, ¿no? Porque atrás de esa mancha verde o roja que uno a veces ve el avance ruso, adentro de esas manchas están pasando cosas, digamos, ¿no? Y creo que eso va a colaborar también al desgaste. No solo hay un desgaste en el frente de batalla, sino atrás de las líneas. Agrega, la fricción de la guerra. Hablando de ese tema, gracias Fabián. Claudio, apareció la palabra. Yo te había estado escuchando a vos, se me había ocurrido y justamente hay una pregunta que menciona el problema del centro de gravedad. Esta guerra en el fondo tiene un problema de, empieza al ser un paseo por el parque y que se van a derrumbar y se va a caer, no hay demasiado centro y hoy en día el centro de gravedad es uno, puede haber varios. ¿Cómo lo ves vos? A ver, primero, bueno, agradecerle a Fabián y a Juan, bueno, y a vos los comentarios que has hecho, realmente muy bueno todo lo que han dicho, muy, muy interesante. A ver, así como al principio se criticaba, algunos criticaban que no se veía el centro de gravedad de Rusia, porque estaba atacando por el sur, por el este, por el norte, aunque analizando tranquilo, claramente el centro de gravedad estaba puesto en tomar Kiev. Hoy en día se observa también que las tropas rusas están muy dispersas y en esos 1.200 kilómetros de frente están combatiendo prácticamente por sectores en todos los frentes. Por supuesto, los mayores intentos de avance se dan en el este, pero últimamente con la concentración de tropas que hablamos en el sur, también hay movimientos en el sur, también hay movimientos en la provincia de Zaporizhia que antes no había, y uno se pregunta por qué los rusos no concentran sus fuerzas en algún sector, rompen el frente ucraniano y lanzan una explotación y avanzan, porque una vez que rompan la línea, los ucranianos no tienen una defensa muy profunda. Una vez que rompan la línea, puedan ingresar 20, 30, 40 kilómetros dentro del territorio ucraniano, ahí pueden iniciar nuevamente una guerra de maniobras limitada solamente por la capacidad que puedan tener de proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas que ingresen, pero podrían rodear, crear bolsones de fuerzas ucranianas que deban rendirse y podrían cambiar, pasar de esta guerra tipo Primera Guerra Mundial a una guerra más, como se dijo, tipo, ¿no?, Blitzkrieg. Claro. Pero una ofensiva Brusilov del 16. Algunos creen que podría ser por el hecho de que, como hoy en día todos los movimientos de tropas se ven por satélites, por tropas infiltradas que mandan informes, partisanos, como decían,
Entonces es muy difícil hoy en día esconder un par de brigadas blindadas o mecanizadas que estén preparándose para concentrar fuerzas para una ofensiva. Serían detectados y permitirían tomar algún tipo de contramedida, como por ejemplo bombardearlos con los HIMARS o con algo que, aprovechando la concentración de tropas, le cause muchas bajas a los rusos. Podría ser una explicación por la cual no concentran tropas para alguna ofensiva un poco más importante, pero es cierto que ese centro de gravedad no está muy marcado hoy en día, más en el este, pero como vimos, desde Isium, la zona de Siversk, más al sur, hay, y siempre todos los días son pequeños ataques en todos los frentes, tratando de avanzar 1 o 2 kilómetros, y siempre con gran desgaste. Y eso es lo que se está sucediendo día a día. Así que bueno, es difícil de definir, como digo entonces, ese centro de gravedad hoy en día. Y una pregunta que veía interesante, que no sé si da para que la comente también Fabián o Juan, habla de la participación de Turquía, que Turquía está teniendo una intervención en la guerra un poco con un pie de cada lado. Entonces, por un lado le da algo de armamento a Ucrania, por otra parte tiene negociaciones y conversa con los rusos, y a veces parece que quiere tomar el papel de mediador. Planteaban una pregunta si puede ser algún tipo de solución al estilo cómo se dio la isla de Chipre. Escuché que los rusos, entre una de las tantas propuestas, hablaban de, por supuesto, que Ucrania acepte todas sus exigencias y ellos aceptarían el despliegue de tropas de Naciones Unidas. Pero bueno, son todas ideas que están dando vueltas, no sé qué opinan ustedes. Muy breve, Claudio. Después, si Juan quiere complementar. Creo que Turquía tiene un interés estratégico que el Mar Negro no sea un lago ruso. Por lo tanto, en la sustancia, en lo estratégico y en lo profundo está y estará más cerca de Ucrania, no cabe duda. Mientras tanto, juega, pendula, pero si vos te fijás, Erdogan, que era una especie de bestia negra de Occidente, ha dejado entrar a los 2 nuevos miembros de la OTAN. Ha declarado esta semana que Crimea es y será ucraniana, en una declaración fuerte. Le sigue abasteciendo de armamentos, de drones. Hay que acordarse que los drones turcos, la empresa que los fabrica es el yerno de Erdogan, ¿no? Es el yerno, miembro de la familia. No solo son drones turcos, sino drones manejados por el yerno de Erdogan, que siguen llegando a Ucrania. Por lo tanto, si bien creo que Erdogan y Turquía hacen un juego pendular y dejar salir algunos barcos y ofrecerse de mediador, el interés profundo de Erdogan y de Turquía es lo que siempre hizo el Imperio Otomano: pelearse con los rusos y disputarle zonas de influencia y disputarle el control ruso del mundo turcomano, ¿no? Creo que en la sustancia profunda y estratégica, Turquía quiere que Rusia salga lo más debilitada posible. Y mientras tanto, Erdogan compra F-16 americanos modernizados, con lo cual profundiza más su vínculo con la Alianza Occidental. Juan. Yo sumo dos cuestiones. Coincido con el análisis de Fabián. Vamos a ver que, o sea, si uno puede decir lo siguiente: ¿es esperable que Suecia y Finlandia entren a la OTAN? Sí, es esperable, porque Turquía va a poner el voto donde lo tiene que poner. Coincido plenamente con Fabián. Como quería dar el otro lado, aproximadamente Turquía está beneficiándose de los dos lados, de Rusia y de la OTAN, en términos económicos. Y recordemos que una de las monedas más débiles del planeta, recordamos que un país al que suelen comparar a Argentina en términos de crisis monetaria, debilidad monetaria y demás, es Turquía. En este momento Turquía está logrando, gracias a la guerra,
justamente está logrando fortalecer su musculatura económica, ¿no? Para que uno se dé una idea, los Bayraktar, los TB2, cuestan $5 millones aproximadamente, más o menos, por lo que informa el señor Google, y sabemos que hay del orden de entre 50 y 75 Bayraktar provistos por Turquía a la Fuerza Aérea Ucraniana. Y más allá de eso, está todo el reingreso de pérdidas, más todo lo que es el sostenimiento y demás, que eso es toda plata norteamericana que va a parar a Turquía. Es cierto también de que Turquía y Rusia compiten por esferas de influencia y que Turquía en definitiva sigue estando más cerca de Occidente de lo que a veces uno quiere admitir. No obstante eso, también recordemos de que culpa de que los turcos compraron las defensas, los S-300 o S-400, no recuerdo bien, los volaron del proyecto de F-35, y bueno, fueron a un hermoso avión como es el F-16 MLU, ¿no? Pero Turquía es la muestra más clara, perdón para los más jóvenes, Turquía es la muestra más clara de que ese cántico que nos enseñaban de chiquitos y que lo jugábamos así, que es Saltón Pirulero, funciona y está vivito y coleando en el siglo XXI. Y Turquía atiende su juego, ¿no? Esa es la clave de esto. Pero atiende su juego en base a una circunstancia histórica, a un posicionamiento y a un comportamiento estratégico. Juega bien las fichas, está donde ocupa el lugar que ocupa y ocurre lo que ocurre. En ese sentido, está bien, está haciendo bien y aprovecha la... Chapó. Sí, claro, es una nación respetada, que puede tener virtud y fortuna, exactamente. Bueno, pero además tiene habilidad de entender de dónde viene, a dónde va, a dónde quiere ir, más o menos tiene una línea, ¿no? Porque si vos querés ir a dónde vamos nosotros, sí, por eso digo, déjennos solos, tranquilos, que nos podemos hundir solos, no hace falta que venga nada. Bueno, Claudio, bueno, yo creo Son que las 8. hemos cubierto todos los temas. Las preguntas, obviamente quedan mucho más, pero lamentablemente, o sea, bueno, el tiempo se acaba, pero digo, es una tragedia lo que está ocurriendo, en mi opinión, es penoso que esto esté ocurriendo, y realmente, creo que una de las primeras conclusiones es que esto va para largo, pero bueno, queda abierto el tema de la resiliencia, palabra que introdujo Claudio en la primera línea, ¿no? ¿Cuánto es resiliente, insisto, en este gran juego Occidente versus autocracia? Ya no quiero decir... Creo que esa es la clave, Alejandro, el tema del desgaste. ¿Quién tiene mayor capacidad para aguantar este desgaste? Exacto. Me Así que parece bueno, que en 6 meses nos vemos. Rusia. Nos vemos. Bueno, exactamente. Yo digo, bueno, de ahora en más Bueno, agradecemos a todos lo los bueno que... es que ahí vamos a poder ver uno de los grandes mitos, ¿no? Si la Fuerza Aérea Rusa es lo que la Fuerza Aérea Rusa es, o los sistemas antidefensa occidentales son mucho mejores que los rusos. Los chinos siguen tomando nota de todo esto, ¿no? O sea, convengamos que los chinos siguen tiki, anotando, señales. Yo si fuera ruso estaría preguntando igual que los norteamericanos en Corea, ¿dónde está la Fuerza Aérea? ¿No? ¿Dónde están? No se la ve. Bueno, Esa es la gran pelea que había, ¿no? Pero bueno. Esa es una cuestión. En los próximos 6 meses sería interesante ver si, no si sos ucraniano, pero sería interesante ver si aparecen los BEAR de una buena vez, a ver qué hacen, ¿no? Con bomba de caída libre, porque eso es lo que le falta a los rusos. Operaciones Arclight. Bueno. El nivel de escalada antes del arma nuclear tendría que pasar por una especie de carpet bombing con BEAR, ¿no? Bueno, no sé, Fabián, es como hacían el ahora, B-52. perder un BEAR es otro golpe. Y un BEAR ya están viejos. Yo creo, lo que sí, para terminar, lo que esto nos enseña a todos en política, hemos conversado, hemos pasado por los temas de militares, geopolítica, estrategia, economía también, ¿no? Yo les agradezco
que han podido traer todo eso. Pero realmente yo, insisto, por las cosas que a mí voy pensando a partir de todo esto, no hay límite para la destrucción humana. O sea, el ser humano, los países y los líderes están dispuestos, si están dispuestos a pagar, pagan cualquier precio y son capaces de cualquier atrocidad. Hasta ahora, y el límite sigue siendo las armas nucleares, pero ante eso, todo lo demás puede ocurrir. O sea, hay atrocidades contra la población civil, que es quien va a sufrir esto, y por supuesto hay consecuencias para el resto de otros países que pagan esas consecuencias. Lo vemos en las políticas nacionales, en las políticas internas de los países, que los gobiernos, los gobernantes están dispuestos a hacer cualquier tarea, cometer cualquier barbaridad, despropósito, con tal de sobrevivir o llevar adelante su proyecto faraónico. Ale, ¿vos te estás refiriendo a la sí. guerra de Ucrania o a la política económica argentina? Ya, bueno, yo digo... la guerra de Ucrania. Claro, estamos hablando de Ucrania, pero nos ayuda a pensar el contexto. No, me hiciste acordar... Bueno, ¿no? Mala mía. Yo bueno, esto como decía Juan, vamos a cerrar, y bueno, y con Claudio también, y lo hemos hablado, por un tiempo, vamos a ver cómo se desarrolla, pero por lo menos estos 6 meses lo que muestran es esta situación de desgaste, de estancamiento, de pantano, ¿no? Que veremos cómo se va a ir cambiando y se va a ir resolviendo. Mientras tanto, prepararemos nuevos temas. Hay muchos, justamente ya están apareciendo nuevos temas que vale la pena que nos ocupemos. Sí, y que es así parte lo vamos a seguir, pero ¿sí? Vamos al observatorio a encarar otros temas ahora para diversificar un poco y dejar descansar Ucrania. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Chao, chicos. Esto va luego a subirse Fabián, a la gracias, Juan. Gracias, Alejandro. Y bueno, quería informar, esto se va a subir la semana que viene, va a estar esta presentación también en la página del observatorio, ¿sí? La nueva página. La nueva página quedó muy linda. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvieron. Gracias, Claudio. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Ale. Muchas gracias a los participantes también. Un abrazo a todos. Chau, chau.